Sí, no, gracias por todo lo que están presentes y lo que van a ir ingresando. Mi nombre es Rob Clay, trabajo realmente con aves playeras, para la red hemisférica de reservas para aves playeras. Pero como llevo ya más de 30 años estudiando las aves de Paraguay en diferentes facetas de mi vida, enfocado en varios grupos. Lo que voy a intentar hacer es un resumen de los loros de Paraguay y su estado de conservación. Sí, sí. Bueno, la Semana de los Loros se extiende hasta el 31 de enero, así que todavía hay tiempo para las personas que están decidiendo dónde hacer sus conteos. Tenemos unos días aún. Y por el momento, esta es la tercera charla que estamos haciendo en el marco de esta actividad y vamos a estar comunicando en las redes sociales si logramos concretar alguna otra presentación. Pero por el momento es esta la última. Pero sí, los conteos se pueden seguir haciendo hasta el 31 de enero. Así que todavía hay tiempo para las personas que están decidiendo dónde contarse. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por estar presente. Voy a tomar unos minutos para hacer un repaso del estado de conservación de los loros de Paraguay. Ah, entonces, un enfoque en las especies amenazadas y las amenazas que enfrentan, pero aproveché realmente o quise mantener el título de la charla que di el año pasado, de fantasmas del pasado y presente, y quizás agregar del futuro también, porque para mí eso realmente es lo que los loros en Paraguay representan. Vemos un poquito de cómo habrá sido el pasado realmente del país. Algunas especies podemos ver en Paraguay actualmente casi como fantasmas, y también el estado de varias especies creo que nos da una idea del futuro que podemos esperar. Bueno, actualmente tenemos 24 especies documentadas en el país, y de esas 24 un cuarto están de preocupación a nivel global en términos de su estado de conservación. Tenemos una especie en peligro, dos vulnerables y tres como casi amenazadas. Y a nivel nacional, y vale notar realmente que hace falta una actualización de la lista roja a nivel nacional. Es algo que intentamos hacer cada 5 años, y la última vez fue en el 2017. Entonces falta una actualización a nivel nacional, pero a nivel nacional son casi 2/3 de las especies que se puede considerar de preocupación en términos de su estado de conservación. Entonces, en resumen, la familia de citácidos de los loros está entre las familias de aves más amenazadas a nivel país en términos del porcentaje de sus especies enfrentando una situación muy preocupante en términos de su estado de conservación. Entre las amenazas que están enfrentando, ah, probablemente lo principal hoy en día es la pérdida de hábitat. Am, ya casi no tenemos más bosque atlántico, y lastimosamente los remanentes que quedan están bastante degradados. Ha habido mucha tala selectiva de árboles grandes, y los loros siendo especies que anidan en huecos, principalmente anidan en huecos en árboles, y bueno, esos huecos aparecen más en los árboles maduros, los árboles grandes. Entonces, es uno de los grupos que más sufre por causa de la degradación del bosque. Entonces, esa combinación de pérdida de cobertura forestal,
más la degradación de los bosques remanentes ha dejado muchas especies en una situación muy preocupante. Si combinamos eso con amenazas más directas como la captura para el comercio ilegal para mascotas, entonces hay muchas especies que realmente están en una situación muy preocupante. Paraguay lastimosamente tiene una larga historia de centro de tráfico de especies de loros y otros aves a nivel internacional. Pero realmente si miramos el comercio a nivel nacional, ahí está el mayor impacto en las especies más comunes. Y también hay algo de caza directa por otros factores. Un buen ejemplo es el loro choclero, Pioneus maximiliani, nombrada así porque le gusta comer el choclo. Entonces, en muchas chacras, muchas fincas, puede haber cierta persecución de los loros porque se ven como una amenaza para los cultivos. Entonces, eso realmente son las tres principales amenazas directas o las amenazas, la pérdida de hábitat y la persecución directa de muchas especies. Aprovecho para resaltar que los individuos que se ven dentro de una caja, ahí en la foto a la mano izquierda, son individuos de la especie Nandai, que normalmente tiene la frente negra, pero en este caso han sido tiñidos para parecer especies más raras y es algo que es relativamente común en el país. Durante todos los años surgen los medios, casos de individuos decomisionados por comercio y han sido tiñidos para parecer especies más raras de fuera del país. Entonces, bueno, voy a ir pasando efectivamente por grupo y comentando un poco sobre cada especie. Entonces, aquí tenemos algunas cotorras nativas, las especies más pequeñas y dos de estas tres entre las especies más comunes que tenemos en el país. El catita viuda, que es una especie bastante común en la región oriental, presente en muchas zonas urbanas, en muchas plazas. Puede aprovechar, por ejemplo, nidos de horneros para anidar. Entonces, una de las pocas especies que sobrevive bastante bien en la presencia humana, aunque hoy en día quizás más restringido a zonas urbanas que zonas silvestres, o mejor dicho, en las zonas muy deforestadas, con muchos cultivos, la especie no está presente. Curiosamente, no parece ser, al menos según mi entender, lo que he visto, una especie muy codiciada en el comercio para mascotas, a pesar de ser realmente una especie muy atractiva, muy llamativa, por ser una especie tan pequeña y con bastante personalidad, digamos, pero no es una especie que personalmente he visto como mascota. Una especie que sí aparece bastante en el comercio es el catite chirirí, pero es otra especie que se ha adaptado bastante bien a la presencia humana, una de las pocas especies de loro que se puede encontrar en el centro de las ciudades como Asunción, una especie que ha podido adaptarse, por ejemplo, a la presencia de eucaliptus, un árbol no nativo. A cambio, tenemos el caso del lorrito de cabeza roja, Phenopsida pileata, que es una especie endémica, es decir, restringida al bosque atlántico, a los bosques más húmedos y cuya distribución histórica
principal país fue en el sureste de la región oriental y es una especie cada vez más rara, no solo por la deforestación, pero por lo que comentaba antes de la degradación de los bosques. Si pienso atrás de mis primeros años de trabajo de campo en el país, en el bosque atlántico, era una especie que se registraba con bastante frecuencia todos los días. Am, Hoy en día es realmente bastante excepcional registrar la especie o al menos algo notable en un día de observación en el bosque atlántico, en los remanentes que quedan. Y aquí tenemos un caso interesante que se va a repetir varias veces durante esta charla, que es a nivel global, esta especie antes se trataba como casi amenazada por todos los procesos de deforestación del bosque atlántico a lo largo de su distribución, pero hoy en día tenemos una situación de una cobertura boscosa relativamente estable en Brasil y en Argentina. Entonces, las poblaciones de muchas especies restringidas a ese bosque atlántico de Brasil y de Argentina son relativamente saludables. En contraste, en Paraguay tenemos una situación de una cobertura boscosa cada vez más reducida y la calidad del bosque cada vez peor. Entonces nos da esta situación donde las especies en Paraguay son cada vez más raras y entonces su estado de conservación nivel país debería ir elevando, digamos, mientras a nivel global, por la situación más estable, más saludable en Brasil y Argentina, no son consideradas como especies de preocupación a nivel global. Sin embargo, en Paraguay realmente estamos perdiendo estas especies frente a nuestros ojos. Pasando a más especies de cotores, estas son de tamaño mediano. Tenemos el ñandai, hoy en día Aratinga nendai, un cambio de género relativamente reciente. Una de las especies más características realmente del Chaco pantanal, es especialmente común hacia el Pantanal y las zonas más húmedas del Chaco, pero de repente en algunas partes del Chaco seco también. Y sobre todo durante el invierno suele entrar más en la región oriental y se puede verlo en el centro de Asunción, por ejemplo. Pero también muchos de los individuos que se ven en Asunción sin duda han escapado de cautiverio. Es una de las especies más codiciadas en el comercio local, posee una especie realmente tan linda, con una variedad de colores, y también es la especie que se suele tiñir para cambiar su color, suele parecer como especies más raras, no de Paraguay, sino de otras partes de Sudamérica. Pero sigue siendo una especie relativamente común. Y aún más común, la cotorita común, Miopsita monachus, una especie que quizás históricamente fue ah, enfocada principalmente en el Chaco, pero una especie que ha podido realmente aprovechar la presencia humana y los cambios que nosotros realizamos en los ambientes para expandir su distribución. Hoy en día se encuentra en casi todo el país, aprovecha muy bien las plantaciones de eucaliptos, sobre todo eucaliptos cerca de cascos, de estancias, aunque sea en zonas de pastizales, puede ser la única especie de loro que hay en zonas de pastizales porque puede aprovechar los pocos eucaliptos que están ahí tanto para anidar como fuente de alimento. Vamos a volver a mirar el caso de esta especie un poco más adelante.
Otro grupo importante de cotorras son los chiripepés. Tenemos tres especies en el país. Uno esencialmente restringida al bosque atlántico y otros bosques húmedos en galería que se podría considerar como extensiones del bosque atlántico. Es decir, por ejemplo, en el Chaco húmedo entra en esa zona por los bosques en galería. Una especie que sí puede aguantar un nivel de degradación moderado del bosque, pero igual una especie que, bueno, hay que mantener nuestros ojos sobre esta especie por todo ese proceso de deforestación que el país está sufriendo y sobre todo ya que se está aumentando la tasa de deforestación en el Chaco. En el extremo norte del Chaco tenemos Pirulia molinae, la cabeza parda, una especie relativamente común en el extremo norte y curiosamente una especie que sí se está adaptando relativamente bien, al menos en el corto plazo, a la expansión de agricultura en esa zona. Ahí sobre la línea uno por ejemplo, se puede ver bandadas de la especie saliendo del bosque para alimentarse en los cultivos. Obviamente, una habilidad que le pone en conflicto con los productores y que a lo largo, con la conversión de mucho bosque a cultivos, no pinta bien para la especie, pero por lo menos en el corto plazo está como logrando adaptarse a cambios. Y por último tenemos el caso del chiripepé de ala anaranjada, Pirurus de Villay, que es una especie principalmente restringida al extremo norte de Concepción, a los bosques en galería del río Apa, también con una extensión literal de frente al río Apa en esa parte del Chaco húmedo. Es una especie muy parecida de cabeza verde y de hecho no hay realmente estudios al respecto, pero basado en observaciones hay una zona de hibridación importante en Concepción y Amambay entre las dos especies. Entonces, muchos de los individuos en esa zona del norte de Concepción y de Amambay tienen ciertas características de Beliai, pero probablemente no sean, digamos, 100% puros. Lo clave es ver el rojo debajo de las alas. No sé si pueden ver la flecha que estoy como indicando. La foto está abajo de la mano derecha, la zona de coberturas debajo del ala y que son los menores y medianos, son bien rojos. Eso realmente es la característica principal de la especie. Este es otro caso de una especie que antes se consideraba como casi amenazada. No tiene una distribución muy amplia, es una especie restringida esencialmente a la zona del Pantanal, pero a nivel de su distribución, como la deforestación en esa parte de Brasil no ha sido tan alto, ya no está considerada como una especie casi amenazada. No obstante, si uno mira su distribución en Paraguay, es uno de los focos importantes de deforestación y degradación de la cobertura boscosa. Entonces, de nuevo, tenemos como este conflicto, por decirlo de una forma, entre lo que sería el estado de conservación a nivel nacional, la tendencia a nivel nacional y la tendencia poblacional a nivel global en el resto de su distribución. Ya pasando a las especies más grandes de cotora, de Maracana,
maracanas. Primero tenemos la frente naranja, que es una especie cuya distribución realmente está más enfocada en el cerrado, es decir, en el norte de la región oriental, aunque a veces individuos llegan tan al sur como Yemucu, pero en muy bajos números. Es una especie que de repente aparece en la zona asuncena, quizás sean individuos silvestres, quizás sean individuos escapados de cautiverio. De hecho, la primera vez que vi la especie en mi vida fue un individuo posado sobre una de las aulas en el jardín botánico hace 30 años atrás. Me gustaría pensar que fue un individuo ah, silvestre visitando sus pares en cautiverio. Am, una de las especies más típicas realmente del Chaco es la marcanada de cabeza azul, Pectocercus aculicaudatus. Otra especie que antes, estas dos especies, realmente estas tres especies antes se trataban en el género Aratinga, pero ya hace varios años se dividió el género entre varios otros géneros y Pectocercus, esta especie es la única en este género. Es una de las maracanas más grandes, como más robustas, típicas del Chasco, pero relativamente común entrando en la región oriental, de nuevo, sobre todo en el invierno, o al menos cuando varias especies de árbol, de palmera, están con frutos. Y de hecho hay ciertos momentos cuando uno puede apreciar grandes bandadas, como haciendo desplazamientos diarios entre el Chaco y el centro de Asunción. Realmente su equivalente, su par en la región oriental, o precisamente en la región oriental, es la maracana de ala roja, una especie relativamente común en zonas boscosas, pero bueno, ahí tenemos el problema que las zonas boscosas son cada vez más reducidas. Por suerte, no tiene una dependencia total al bosque. También pueden usar zonas de sabana. Hay una especie que hace desplazamientos también. Entonces, aún una especie relativamente común, pero igual mucho más raro en comparación con hace 30 años atrás. Después pasando a las especies maracanas que son más raras y que realmente son especies de guacamayo de tamaño pequeño. Tenemos el caso del maracana afietado, Primoles maracana, que es una especie en Paraguay principalmente restringido al bosque atlántico, aunque con algunos registros en la zona del Cerrado, y a nivel global su distribución es más del Cerrado realmente que del bosque atlántico, pero la mayoría de los registros en Paraguay son de la zona de Alto Paraná y Canindeyú. Entonces, por ende, una especie muy rara hoy en día, dada toda la deforestación en esos departamentos. El siguiente es del cuello dorado, que es una especie más típica del norte del Chasco y también la zona del Cerrado, sobre todo del bosque en galería del río Apa en Concepción. Una especie no común, pero que se ve con cierta frecuencia cuando uno está dentro de su área de distribución. Y después, realmente, por sorpresa, hace unos pocos años se documentó la presencia de otra especie de maracana, del hombro rojo, en el país, Diopsitheca nobilis, y ya ha habido varios registros de la especie en la zona norte de Amambay. Ah, una especie que tiene una distribución bastante amplia en lo que sería el centro de Sudamérica y con cierta evidencia de expansión, pero en realidad no sabemos si es una especie que recién ha llegado al país
o si es una especie que simplemente no fue observada o pasó desapercibida antes. En parte porque es muy parecida a Stacara lacutamos, la especie que vimos justo antes, la Maracaná de la ala roja, la diferencia principal siendo la piel desnuda que tiene en la cara, que es típica de todas las especies de guacamayo. Y ahora pasando a los loros, sí, no tiene mucha, si no saben, realmente la diferencia principal entre loros y cotoras es los loros son especies generalmente de cola corta, las cotoras y guacamayos son especies de cola larga. Entonces tenemos 6 especies de loros grandes en el país. Voy a ir pasando uno a uno por las especies de mayor preocupación para la conservación enseguida. Por el momento simplemente aprovecho para comentar el caso de 2 especies que están aquí en el centro de la imagen, del loro choclero, ya mencioné, la única especie de Pionus en el país, una especie que suele entrar en conflicto con los productores de pequeña escala en zonas boscosas, porque justamente como se da a entender su nombre, le gusta el choclo, entonces una de las especies que sufre cierta presión de caza directa. Al menos en mi experiencia, no es una especie muy común en cautiverio, a cambio de las varias especies de Amazonas, no hay que sepa una gran demanda para la especie y tampoco es una especie que se ve con mucha frecuencia en zonas urbanas. Si pienso en mi experiencia en Asunción, veo el loro hablador todos los días y hay una población notable en la ciudad. El choclero he visto unas pocas veces en 30 años en Asunción y eso quizás refleja su demanda como mascota. Si no es una especie muy codiciada, asumo que no hay muchos individuos escapando, que quizás sea la fuente más probable de loros silvestrados en Asunción. Y la otra especie que quería resaltar aquí es la alinaranja. Es una especie hace relativamente poco documentados en el país, una especie que solo se encuentra en el extremo norte de la región oriental, de nuevo en esa zona de bosque en galería del río Apa. Entonces, una especie de preocupación para la conservación a nivel nacional, puede tener una distribución muy restringida en el país, en una zona donde hay bastante presión, bastante deforestación y donde también donde sin duda hay cierta presión de captura para mascotas, en parte por su semejanza al loro hablador. Ah, Esta especie fue descubierta en el país por gente yendo a buscar el tacurú, Leopsita xanthops, la especie abajo a la mano izquierda, que también recién había sido encontrado en el país. Entonces, yendo para buscar una especie recién descubierta, encontraron otra especie nueva para el país. El alien naranja tiene una distribución bien amplia en todo lo que es el centro y norte de Sudamérica, entonces no es una especie de preocupación a nivel global, pero sí por su pequeña población en el país es preocupación a nivel nacional. Antes de hablar de los casos de los loros, voy a hablar de algunas especies de guacamayo y quizás el más llamativo entre todas las especies asociadas a Paraguay
es el guacamayo de Spix, Sinopsite spixi, que fue la estrella de las películas Río. Es una especie cuya distribución natural está restringida al extremo noreste de Brasil. No es una especie nativa a Paraguay. No obstante, Paraguay ha jugado un rol lamentablemente importante en la historia de la especie en su estado de conservación, que actualmente sería en peligro crítico y hasta hace poco extinto en estado silvestre. Ahora mismo hay un programa de reintroducción de la especie en el noreste de Brasil. El año pasado creo que fue que um, reintrodujeron ocho o nueve individuos y creo que cinco o seis de ellos aún están vivos y están viendo para reintroducir unos cuantos más. Pero el rol de Paraguay realmente en la extinción de la especie en estado silvestre ha sido por su rol como centro clandestino de comercio en la especie. Ah, la especie llegó, bueno, se extinguió en estado silvestre, pero había una última pareja y lo que se puede ver en la imagen aquí son los últimos pichones producidos por esa última pareja silvestre y que fueron capturados en el noreste de Brasil y estaban por entrar en el comercio internacional a través de Paraguay. Los dos individuos fueron decomisionados en Asunción por un uruguayo que se ve ahí en la imagen con uno de los pichones, que fue el jefe de Traffic en aquello entonces. Traffic es una organización que se enfoca en el comercio ilegal. Y ellos se dieron cuenta de esta situación porque en el permiso de exportación de Paraguay a creo que Suiza, estamos hablando del año 1987, se habló de estos dos pichones siendo producto de una pareja de Sinopsita spixi en el zoológico de Asunción. Y bueno, se sabía que no había ninguna pareja de spixi en el zoológico de Asunción y se pudo rastrear estos individuos a el último intento de anidación de la especie en estado silvestre, que sepa hasta el momento. Y de hecho, en los varios años anteriores, desde 1984 hasta 1987, todos los intentos de anidación de esa pareja fueron tomados por la gente trabajando en el tráfico ilegal. Y para darles una idea, el comercio de esos individuos dentro de Brasil quizás valía unos $10.000 cada uno. Después, para el comercio a Paraguay, eso valía unos $20.000. El comercio de los individuos de Paraguay a Suiza, camino a Alemania, iba a costar unos $40.000 y de ahí se anticipaba venderlos por como mínimo el doble de ese monto. Y estamos hablando de 1987. Y cuando se toma en cuenta que creo que durante en los 10 años previos a estos dos individuos, por lo menos unos 23 individuos fueron capturados y entraron en el tráfico, y ese es solo dos personas en Brasil traficando la especie, le da una idea del valor, lo que eso generaba para la gente local y para todas las personas involucradas en la cadena
de comercio, realmente es del mismo valor que el tráfico de drogas y de armas y por ende para esta especie tan rara es una amenaza muy difícil de eliminar. Por tanto es el codicio para las especies tan raras. Varios de los individuos que entraban en el comercio en años anteriores pasaban por Paraguay. Sabemos de al menos dos individuos que llegaban hasta Gran Bretaña y de Gran Bretaña a Estados Unidos. De ahí desaparecieron, pero llegaron a Gran Bretaña gracias a un permiso que lo presentaba como mutaciones de una especie común, muy posiblemente, y esto es lo que se ve en la mano derecha, la foto de la mano derecha, un variante de la cotora común, que se ve todo celeste, bastante parecida al caso de Cyanotida spixi. Entonces, estos individuos contaban con un permiso legal, de cierta forma, pero diciendo que eran mutaciones de una especie común. Toda esta historia se puede encontrar en el libro de este que se ve ahí, de Spixis Macabre por Tony Juniper. Los que hablan inglés lo recomiendo como una lectura muy interesante, bastante deprimente. Me encantaría poder decir que termina bien, realmente no termina bien. Toda la historia del guacamayo de Spixi es una historia, un estudio en el codicio humano y los impactos que eso puede tener y cómo eso puede realmente prevenir los mejores esfuerzos de conservación para una especie y lastimosamente sigue siendo el caso. Hace poco tuve la oportunidad de preguntar a un buen amigo del autor si estaba pensando en escribir la secuela y realmente no, porque la situación solo se ha empeorado, aunque la buena noticia es por lo menos hemos llegado muchos años después y posiblemente mm, casi demasiado tarde a tener una población reintroducida en el estado silvestre. Una especie cuya historia sí es mucho más relevante a Paraguay es el caso del guajo, el Anodrynchus glaucus, una de las 4 especies de guacamayo azul que hay en el mundo. Recién vimos el caso de Sinopsites spixi, después vamos a ver el caso del guajo principal, una especie aún presente en el país, y hay una especie más que se encuentra en el noroeste de Brasil. Anodrynchus glaucus es de las 4 especies, la especie que estamos casi seguros que ya es extinto, lastimosamente. Es una especie que no podemos decir con seguridad que realmente es documentada su presencia en el país. Hay varios reportes históricos de la región que hacen referencia a Paraguay, pero no hay como un registro bien ubicado dentro de los límites actuales del país, pero es bastante probable que sí ocurría en el país, una especie cuya distribución estaba, hasta donde sabemos, relacionada a los ríos Paraná y Uruguay, donde criaba en las barrancas. Entonces es muy fácil imaginarlo anidando a lo largo del río Paraná, en la zona de Amambay, perdón, de Alto Paraná, de Canindeyú, solo que no tenemos los registros documentados. Es una de las primeras especies en la región cuya población fue muy impactada por la presencia humana, probablemente por los primeros conquistadores, exploradores europeos de la región, subiendo los ríos y bueno, una especie anidando en las barrancas va a ser
mucho más accesible que especies dentro del bosque. Entonces, probablemente el comercio hace siglos atrás ya estaba teniendo un impacto importante en la población de la especie. Hay una historia que creo que lo comenté un poquito el año pasado y que quizás este año iba a compartirlo en detalle. Aún no estamos listos para compartirlo en detalle, pero sí hubo unos reportes hacia finales del siglo pasado de la especie en Paraguay y que incluyó una grabación hecha por Juan Mazar Barnett ah, y Bernabé López Lanús hace un par de años publicó algo al respecto. Realmente publicó sobre un espécimen que había redescubierto de la especie en Argentina, pero también publicó sobre la grabación de Juan Mazar Barnett, haciendo un análisis respecto, digamos, de diferentes especies de guacamayo. Entonces aquí A es Anorhynchus hyacinthus, B es Anorhynchus leari, C es la especie que fue, o el individuo que fue grabado aquí en Paraguay, D es Aracloroptera y es Ara. Entonces se ve que el espectrograma es diferente. El problema es que no hay grabaciones documentadas de Anorhynchus glaucus. Antes no sabemos cómo fue su voz. Lo que sí podemos decir es que la grabación de Juan Mazar Barnett es diferente a las voces conocidas de otras especies de guacamayo. Y bueno, quizás el año que viene puedo compartir más sobre esa historia, pero por lo menos da para pensar que la historia de Anorhynchus glaucus en Paraguay no terminó décadas atrás, sino quizás solo 2 décadas atrás. Pasando a su pariente mayor y la especie más grande de loro que existe, con casi un metro de largo, el guajodio Anorhynchus hyacinthus. Es una especie que en el país se encuentra principalmente en el norte de Concepción, pero también con algunos registros a lo largo del río Paraguay, más al norte de Concepción y en la zona del Cerrado, la zona de Choboreca, del extremo norte de Paraguay, de Alto Paraguay. Esta es una especie muy típica del Pantanal. Tiene algunas otras poblaciones en Brasil, pero la población principal es del Pantanal. Y una especie en Brasil donde se ha visto una recuperación muy importante de su población después de mucho tráfico de la especie. Lo que presenta aquí son datos, pero son datos de Paraguay, un reporte de hace 50 años atrás de un traficante paraguayo recibiendo 300 pichones de guajol. No sabemos si eso fue de Paraguay, de Brasil, de solo Brasil, pero bueno, 300 pichones, entonces probablemente unos 150 nidos y la gran mayoría de esos pichones muriendo, ni siquiera llegando al tráfico. Ese es uno de los grandes problemas del tráfico ilegal, no solo la toma de individuos del estado silvestre, pero el hecho que por las condiciones en las cuales se mantienen esos individuos, la gran mayoría ni siquiera logran sobrevivir, ni siquiera llegan al comercio. Después hay unos reportes de los años 80 de la zona de Bahía Negra, de unas cantidades asombrosas de adultos siendo exportados, 2.500 individuos entre 83 y 80, otros 600 hacia finales de los 80. De nuevo, estos pueden ser principalmente individuos saliendo de Brasil, entonces resaltando la importancia de Paraguay
como centro de comercio ilegal de loros, pero también pueden ser individuos capturados en Paraguay. Lo que sabemos hoy en día es que hay mucho más guaujubú en cautiverio en Paraguay que hay en estado silvestre. Tenemos solo unos pocos individuos, unas pocas parejas en la zona del río Apa y bueno, quizás otros un poco más al norte, para que también pueden ser fácilmente individuos desplazándose desde el Pantanal. Esta es una especie que fácilmente puede volar 60 kilómetros en un día entre su dormidero y su zona de alimentación. Gracias a todos los esfuerzos de conservación en Brasil, en el Pantanal, donde se ha visto una recuperación importante de la población, donde ya hay miles de individuos, cuando antes había solo cientos, hoy en día a nivel global es una especie vulnerable, pero a nivel nacional es una de las especies más amenazadas del oro que tenemos. Otra especie de guacamayo que en Paraguay es muy amenazada, pero a nivel global, por suerte, es relativamente común gracias a su distribución muy amplia en toda la cuenca amazónica, es Ararauna. Uno de sus nombres comunes es Canindé y muy posiblemente es el origen del nombre del departamento Canindeyú. Hay algunas otras versiones o historias de origen del nombre del departamento, uno siendo de un cacique, aunque posiblemente el cacique llevaba el nombre de Canindé gracias al guacamayo. Lo que sí sabemos es que es una especie ya no presente en el departamento que lleva su nombre, o al menos los últimos registros fueron de hace muchos años. Sí es una especie que aparece de vez en cuando en el extremo norte de la región oriental y también en el extremo norte del Chaco. Pero sí tenemos una población aquí en la zona asuncena y voy a volver a mencionar eso un poco más adelante. Entonces, esto también está entre las especies más amenazadas a nivel nacional, aunque no a nivel global. La misma situación, el guaoculta, Aracloroptera, una especie con una distribución muy amplia en el centro y norte de Sudamérica, poblaciones saludables en la cuenca amazónica, una especie que antes tenía una distribución bastante amplia y, según los datos históricos, relativamente común en gran parte de la región oriental, el norte del Chaco. Lastimosamente, una especie cada vez más rara en ambientes naturales del país, ya restringidos realmente al extremo norte de la región oriental y al extremo norte del Chaco, pero con una población cada vez más común en la zona azucena. Am, Aquí volviendo a algunas de las especies como más raras, o siguiendo con algunas de las especies más raras, tenemos un registro histórico de esta especie que es realmente restringida al bosque atlántico, el Maracaná de corona dorada, una pareja observada por Moisés Bertoni ah, en Puerto Bertoni, en 1918, logró colectar la hembra, aunque el espécimen ya se ha perdido, pero hay una muy buena descripción publicada. Es una especie que antes se trataba como casi amenazada por pérdida de su hábitat, pero como ya he mencionado un par de veces, como la situación de deforestación en Brasil y Argentina es un poco más estable, no hay una tasa tan alta de deforestación, la especie ya está considerada de preocupación menor.
gracias a toda la deforestación en el país y también en las zonas aledañas, sobre todo de Brasil, es muy difícil imaginar que esta es una especie que va a volver a aparecer, al menos no de forma natural. Pasando a una especie que realmente debería ser una de las especies emblemáticas y uno de los grandes logros, ojalá, de conservación en el país, el caso del loro vinoso, Amazonia vinacia, una especie en peligro a nivel global. Es una especie que antes aparecía en padadas de miles de individuos y, y tan reciente como los años 80, Paraguay fue considerada como el bastión de la especie. La parte de su distribución, que es restringida al norte de Argentina, el sureste de Brasil, el este de Paraguay, pues el este de Paraguay fue considerada como realmente la esperanza para la especie, donde se veía con más frecuencia y mayores números. Lastimosamente ya no es el caso, ya llegando a los años 90, a pequeñas bandadas restringidas, a unos pocos remanentes de bosque, y eso sigue siendo el caso, realmente los únicos lugares donde se puede ver la especie hoy en día en el país son las reservas de Itaipú y ni siquiera todas esas reservas, solo las reservas más grandes donde uno tiene buena chance de realmente observar la especie. Además de la deforestación, hay cierta demanda para la especie como mascota. Otra especie del bosque atlántico que cuenta con muy pocos registros en el país, el charao, es una especie de los bosques atlánticos más del sur, realmente más de Río Grande del Sur, y apenas ingresando en Argentina, y hay unos pocos registros de la especie llegando a Paraguay, el más reciente siendo de 1995, con toda la deforestación en Paraguay y en las zonas aledañas, ya poco probable que la especie va a volver a ocurrir en el país. No obstante, sí siguen haciendo desplazamientos importantes, dependiendo en parte de la abundancia de su comida principal, que son los pinos, los piñones de araucaria. Entonces, en años donde hay una escasez, quizás haya un desplazamiento más al norte. Entonces, sigo con la esperanza de ver la especie en el país. Estuve presente y buscando la especie las dos últimas veces que fue registrado, pero no tuve suerte. Llegué un día tarde en ambos casos. Y para mí uno de los casos realmente más tristes es el caso de Pancho, del loro hablador, quizás la especie de loro más conocido por toda la población paraguaya humana, una especie que ah, fue abundante en gran parte del país, tanto, quizás no tanto en los bosques más húmedos, pero por lo menos en los bosques del centro de la región oriental hacia el oeste y a lo largo del Chaco, una especie bastante común antes, pero una especie que sufre sobre todo por la demanda para mascotas, y una especie que principalmente por esa causa ha llegado a estar considerada como casi amenazada a nivel global. Entonces, a cambio de varias de las otras especies cuyas poblaciones se están manteniendo a nivel global y con disminución en las tasas de deforestación, estamos viendo su estado global mejorando. En este caso, realmente la situación va
empeorando y falta poco realmente para que la especie entre realmente las especies amenazadas a nivel global. Sigue siendo una especie relativamente común en el país, en varias partes del país, pero quizás sobre todo ya en Asunción. Me imagino que eso es principalmente por individuos escapando de cautiverio. También puede ser algunos individuos silvestres como buscando refugio dentro de la ciudad porque hay menos presión. Y sin duda es una especie que ha podido adaptarse bastante bien al paisaje urbano, hasta en el centro mismo de la ciudad. Se puede ver la especie, sobre todo a la tardecita, cuando bien temprano en la mañana, cuando están viniendo o yendo a sus dormideros. Pero si vamos como bueno, me incluye dentro del pueblo paraguayo. Llevo 30 años aquí, si vamos a tener vergüenza en términos de conservación de loros, creo que debería ser para esta especie. Alguno es tan común, tan popular, pero esa popularidad está realmente llevando a la especie a una situación cada vez más preocupante en términos de su estado de conservación. Solo como ejemplo de cómo la especie puede adaptarse a situaciones urbanas. Tengo una foto del año pasado desde mi departamento en el centro mismo de la ciudad. Lo que demuestra, aparte de la especie usando un espacio urbano, es un variante de un morfo, una forma de la especie conocida principalmente del noroeste de Argentina, de la provincia de Salta, que casi no tiene amarillo en la cara. Um, Puede ser simplemente un individuo mutante, pero también puede ser como evidencia del origen por lo menos parte de la población urbana. Es un variante realmente no conocido de estado silvestre, o al menos no documentado de forma silvestre en ambientes naturales del país, pero ya he visto varios individuos con este patrón de colores en el centro de la ciudad. Pasando a otra especie casi amenazada, el loro tacurú, una especie con relativamente poca historia en el país. La primera documentación publicada tan reciente como 2012, aunque sí hubo algunos reportes, vamos a decir, pobremente documentados de años anteriores, de más o menos 1990. Pero sí, sin duda parece, bueno, no puedo decir sin duda, pero probablemente una especie que por algún factor desconocido ha ampliado su distribución o aumentado su abundancia en el país en comparación entre los finales de los años 90, donde hubo bastante trabajo de campo en lo que es su distribución actual, los cerrados del norte de Concepción, y la situación actual, donde es una especie, no es común, pero es una especie que se ve. Su nombre de loro tacurú viene en parte por su hábito de anidar dentro de los nidos de hormigas. Entonces, una especie muy adaptada a las sabanas típicas del cerrado, una especie de preocupación por pérdida de su hábitat y también por cierto comercio como mascota. Cuando estamos hablando del estado de conservación de los loros, es importante tomar en cuenta que las abundancias pueden variar, las distribuciones pueden variar por factores que no son, digamos, por culpa nuestra. Ah, las distribuciones, las abundancias de las especies varían de forma natural, son dinámicos en el tiempo.
No tenemos mucha documentación en Paraguay al respecto, pero sí comparto este caso de la catita chirirí. Hay el comentario de Azar de realmente sería de finales de los años 1780, 90, cuando él estuvo en Paraguay, hizo el comentario que es una especie escasa en el Paraguay, que para mí es un comentario llamativo porque hoy en día es una de las especies más comunes en zonas urbanas, las zonas donde Azara hubieron pasado la mayoría de su tiempo. Entonces, algo habrá pasado ahí, pero no sabemos más que ese simple comentario de azar, entonces tampoco podemos como interpretar demasiado al respecto. Una especie cuya distribución sin duda ha cambiado muchísimo, tanto dentro del país como a nivel global, es la cotorita. Ha ampliado su distribución de forma, entre comillas, natural en la región. Sin duda, eso en parte ha sido por todos los individuos en cautiverio, escapándose y ha podido adaptarse a modificaciones del ambiente como plantaciones de eucaliptos en zonas de pastizal, pero también es una especie que gracias al tráfico ha podido extender su distribución de forma no natural en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, en partes de Europa, hasta en Gran Bretaña hay algunas parejas. Y es bastante preocupante, o puede causar muchos problemas, sobre todo con las líneas de tensión de electricidad por sus nidos. Esto siendo la única especie de loro que construye un nido de ramas, y como son nidos coloniales, pueden causar muchos problemas para las líneas de tensión. Es una especie considerada plaga en varias partes del mundo. En ese sentido, es bastante importante mantener nuestros ojos sobre la posibilidad de otras especies estableciéndose en el país y trayendo consecuencias no anticipadas. Hay reportes de todas estas especies exóticas. En Paraguay, la especie que se ve con más frecuencia es el periquito. Yo generalmente veo uno o dos al año de forma silvestre en Asunción. Hasta ahora que sepa no hay ninguna evidencia de anidación, pero en diferentes partes del mundo han logrado establecer poblaciones. Y para mí el caso más llamativo, cuando tuve la oportunidad de visitar a Roma, y las primeras dos especies que escuché saliendo del aeropuerto fue la cotorita, Miopsita, y también esta otra especie de cotora de crama, Citacula crameri, que tampoco es una especie nativa a Europa, es una especie del sur de Asia. Entonces, para mí muy llamativo que mis primeras dos especies de aves en Italia fueron dos especies de cotora no nativas, especies que están teniendo impactos económicos importantes en varios de los países donde han sido introducidos, donde han podido establecer poblaciones. Pero no todo es negativo en ese sentido, de especies introducidas. Aquí comparto el caso del loro tamaleupeco, que es de México, donde actualmente la población más grande y más saludable de la especie es en Los Ángeles, o en los alrededores de Los Ángeles, como resultado de individuos escapándose de cautiverio, donde hay una población de creo que ya varios miles, o por lo menos más de 1000 individuos, mientras que en estado silvestre hay apenas creo que 200 individuos. Entonces, el futuro de esta especie puede ser la población establecida fuera de su distribución natural, y no la especie dentro, no la población dentro
lo poco que queda de los ambientes naturales en su distribución natural. Y en ese sentido me parecía apropiado resaltar lo que está ocurriendo en Asunción con la población de Guacamayos, sin duda algunos liberados, otros quizás que hayan escapado y posiblemente algunos que hayan han llegado a la ciudad, individuos silvestres que han sido atraídos a a la ciudad por la presencia ya de una población establecida. Y tenemos, como ya mencioné, tenemos poblaciones establecidas de las dos especies de ara, el Huaputa Araclortus y Canindé arowana, pero también bastantes híbridos entre las dos especies, que realmente no es nada ideal en términos de conservación de las especies, pero sí como además de como la presencia de poblaciones de la especie volando libre en Asunción y ciudades alrededor, es una gran oportunidad de concienciar la población humana de Paraguay acerca de la importancia de tener estas especies libres. Es simplemente triste que hoy en día es mucho más fácil ver guacamayos en Paraguay, en Asunción y las ciudades aledañas, que en el campo, donde realmente, para mí, al menos personalmente, su presencia es mucho más llamativa, mucho más emotiva. Aquí comparto esta foto del primer año que estuve en Paraguay. Esto fue la segunda vez que vi un guaputa. Um, Creo que esto fue en Curuguatú, uno en cautiverio. Unos pocos días antes vi por primera vez la especie en estado silvestre y hasta ahora puedo visualizar el individuo volando sobre el bosque de Morumbí en Canindeyú. Y eso puedo visualizar y como recuerdo la emoción que sentí en aquello entonces, hace 30 años atrás. Este es el segundo individuo que vi en cautiverio, solo recuerdo gracias a esta foto. No hay ninguna emoción ah, relacionada, salvo quizá la tristeza que ya no tengo tanto pelo como antes. Pero en términos de la especie en sí, no, es esa conexión que tengo emocional es viendo ese primer individuo volando sobre el bosque. Y más o menos de la misma forma, no voy a terminar aquí, pero quiero sí poner mucha énfasis sobre lo triste que realmente es de ir perdiendo estas especies tan carismáticas, tan coloridas y de cierta forma con tanta personalidad, tanto, tanto en común realmente con los seres humanos, que ir perdiendo estas especies, no solo de sus ambientes naturales, pero perdiéndolos para siempre. Aquí tenemos el caso del guacamayo de Cuba, ara tricolor, que ya no existe más. La única forma que uno puede ver esta especie hoy en día es a través de ilustraciones o yendo al vínculo ahí donde se puede ver una imagen en 3 dimensiones de un espécimen de la especie. Y esta especie habrá sido probablemente la primera especie de guacamayo a llegar a Europa, probablemente con Colón, ah, y fue parte de toda una cultura que tampoco existe ya. Entonces, no solo hemos perdido una especie muy llamativa, pero toda una cultura humana relacionada al respecto. Para mí, sumamente triste que
Ya hoy en día solo podemos visualizarlo, solo podemos apreciarlo a través de como una imagen de 3 dimensiones en línea. Pero para no dejar terminar con como ese pensamiento tan negativo, quiero resaltar el caso del loro de Santa Lucía, una especie endémica restringida a la isla de Santa Lucía en el Caribe, que llegó a tener una población de solo unos pocos decenas o cientos de individuos, pero a través de un gran programa de concienciación, de educación y de creación de orgullo en la población humana de Santa Lucía sobre esta especie única a su isla, se ha logrado cambiar totalmente el futuro de esta especie. Hace 20 años atrás estaba en una situación crítica, en estado crítico de conservación. Hoy en día su situación no es ideal, pero el problema principal ya es una especie restringida, una isla que ya no tiene mucho bosque, pero los bosques que tienen están bien conservados para esta especie. Hay un programa de cría en cautiverio para ayudar a mantener la especie. Ya hay muchos controles, no hay mucha amenaza de comercio, de captura, de individuos. Entonces, hoy en día tiene una población de algo como 1.500 individuos y por ende se considera eh, vulnerable. Entonces, un lindo ejemplo donde todo un esfuerzo de concienciación puede cambiar el futuro de una especie, no solo de la especie, pero de los recursos naturales de los cuales la especie depende y al final nosotros mismos dependemos. Entonces, quería dejarles con ese ejemplo positivo y bueno, ojalá a través de la Semana de Loros podamos comenzar a ver ejemplos positivos de Paraguay. Muchas gracias. Mi gracias, fue muy interesante. Yo aprendí mucho sobre la loros que yo no conozco de Paraguay. Es muy, muy, muy increíble. Y no sé si Pamela quiere facilitar si hay preguntas o comentarios. Ella tiene mejor español que yo tengo. Y solo tuvimos una pregunta en el chat, Rob. No sé si usted puede leer. Es sobre la tinta que está cambiando las plumas en las poricos. Yo escribí una respuesta, pero tal vez usted tiene más información sobre las poricos en Paraguay. ¿Cómo están quitando las plumas de las poricos? La verdad que no sé con qué exactamente que utilizan, pero es algo tipo, no quiero decir que el caso, pero es algo como cloro, algo que realmente logra cambiar negro a anaranjado. Y tal vez, y Pamela sabe, hola Pamela, no sé si usted quiere y facilitar las preguntas y Hola a todos. hola. Muchísimas gracias, Rob, por la presentación. La verdad que grafica súper bien el panorama que enfrentan nuestros citácidos en Paraguay y ojalá que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible este mensaje y se sumen cada vez más personas a lo que es la conservación de nuestros loros. También nos muestra más o menos cuáles son los desafíos que tenemos en nuestro país para la conservación de estas especies, así que muchísimas gracias. Y creo que en el chat ahora también comentaron agua oxigenada, capaz sea lo que utilizan. Yo tengo entendido que sí, también suelen utilizar agua oxigenada para desteñir las plumas. No sé si tienen alguna otra pregunta, los Buenas participantes. noches, Buenas ¿qué noches. tal? Tengo una consulta. Sí, adelante.
En el año, si no me equivoco, 2020, había visto una noticia que habían nacido dos guaguatán y un guajogu en un mini zoológico en Encarnación. Y en ese caso, por ejemplo, se hace algún tipo de seguimiento así para saber si se le hace un seguimiento a las crías y para saber si es que el lugar aún está en condiciones de poder tenerlas o de alguna manera también se los vuelve a liberar en su hábitat. Es una gran pregunta. No, que yo sepa, no hay, bueno, se supone que para tener animales silvestres como mascotas hay que estar registrado y esos individuos deberían estar registrados. Y sé que MADES tiene ciertos datos sobre, por ejemplo, guacamayos en cautiverio y que los números que he llegado a ver son bastante asombrosos, cantidades de cientos de individuos registrados en cautiverio en el país, mucho mayores que las poblaciones silvestres hoy en día. Pero que haya algún control sobre qué pasa con esos individuos, si hay crías, ah, qué pasa con esos crías, que sepa, no hay nada de eso. En parte porque mucho depende de cada uno, como inscribirse y registrar sus animales silvestres como mascotas, por decirlo, hacer lo correcto. Sí hay una asociación, Azora, con base en Luque, que hace cría de guacamayos y según ellos han soltado muchos de los guacamayos que vemos en Asunción y en las ciudades aledañas son resultados de su trabajo, sus programas de cría en cautiverio y soltando individuos. No sé los detalles, me llama un poco la atención porque como no es algo que se debería hacer así nomás, debería haber todo un programa y con los permisos correspondientes y con monitoreo. No sé mucho al respecto. Para mí es llamativo eso. Y sería lo mismo para cualquier zoológico o cualquier colección privada donde hay cría. Todo se debería hacer de una forma reglamentada y controlada. Hay casos mucho mejor en otros países, por ejemplo, los intentos de restablecer una población de Huaputa en Araclóptera en la zona de Iberá, el norte de Argentina, entonces la zona de Corrientes sur de Misiones, que fue parte de su distribución natural, pero la especie fue extinguida en Argentina hace muchos años y ha habido ya un intento durante varios años de establecer una población y creo que ya lo han logrado, pero tienen todo bien documentado, todos los intentos, los fracasos, los éxitos y con origen documentado de todos los individuos, etcétera, etcétera. Entiendo. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, también quería agregar, según mi experiencia, realmente en Paraguay no contamos aún con un programa así bien sólido para hacer reintroducciones de citácidos. Nos gustaría en algún momento contar con un centro principalmente de rescate para individuos que son decomisados, por ejemplo, del tráfico, que hoy en día no contamos con eso. Y sí es bastante complejo, como menciona Rob. Hay demasiados puntos que hay que evaluar para saber si los individuos pueden ser o no aptos para, para volver a la libertad. Y en algún momento tal vez
programemos una presentación para comentar los trabajos que estamos haciendo con One Earth Conservation para la conservación de citácidos en Paraguay. La mayoría de los trabajos que hacemos son en realidad de protección de nidos, de trabajos de educación ambiental con los pobladores de las regiones donde se encuentran los citácidos en vida libre, pero todavía no tenemos experiencia concreta con la parte de reintroducción. Lo que voy a agregar es simplemente lo clave para cualquier programa de introducción es asegurar que se haya eliminado, al menos de la zona, todas las amenazas que llevaron la población a la extinción en primer lugar. Y eso es uno de los grandes problemas en Paraguay. Uno no puede simplemente soltar loros en estado silvestre porque en muchas de las zonas de su ocurrencia histórica, aún hay presencia, es cuestión de aumentar las poblaciones, existen todavía todas esas amenazas. Irónicamente, quizás el mejor lugar para librar loros o guacamayos es en la zona urbana, como hemos visto, porque hay gente que hasta se pone a defender con armas los nidos. O sea, algo que no ocurre en el estado silvestre, donde uno de los problemas principales es depredación de los nidos para el comercio. En Asunción tenemos gente local que no son del sector de conservación haciendo el esfuerzo para defender nidos de guacamayos. Entonces, una situación realmente muy irónica, muy positiva en términos de tener una población en Asunción, y lo que eso puede implicar como oportunidad, pero también muy triste que sea así, que los loros solo pueden sobrevivir bien en un paisaje urbano. Así mismo. Por ejemplo, es el caso del proyecto de Itaipú, por ejemplo, con el guacamayo azul y amarillo, Arararaúna. Ellos están en una fase de cría en cautiverio, pero no pueden liberar individuos porque no hay una región apta. Entonces, hay mucho trabajo por hacer con la parte de hábitat principalmente. Sí, solo para complementar, en el caso de Sinomcita de Pixie, realmente el primer trabajo que se hizo, bueno, si bien hace años con el programa de cría en cautiverio, pero antes de realmente contemplar reintroducción de la especie, el primer esfuerzo que se hizo fue un esfuerzo de crear no solo una área protegida en su zona de distribución, pero todo un esfuerzo de concienciación de la gente local y de crear realmente orgullo en la población local, y así, llegando el caso de liberar individuos, la gente local convirtiéndose en realmente los protectores de los individuos reintroducidos, que es justo lo que está pasando ahí. Si yo puedo hacer un comentario con su permiso, y Rob y Pamela, es que siempre para proteger nidos silvestres es más barato y menos arriesgado para reintroducir aves. So, si es posible y tenemos iguaja todavía en el campo, no vamos a perder su cultivo, sus conocimientos. Es muy bueno para poner esfuerzo allá. Y tal vez también reintroducción depende de muchas cosas, pero a veces yo pienso que la gente, no estoy diciendo en Paraguay, pero en algunos lugares quieren reintroducir y liberar, pero todavía tenemos aves en el campo que podemos y proteger, pero es complicado trabajar con estancias y comunidades y no es fácil, es muchos conflictos, pero siempre estoy diciendo, vamos a proteger que tenemos y todavía hay guaja en Paraguay que podemos proteger. Todavía hay vinosos que están reproduciendo, pero no muchos.
Yo digo, vamos a proteger ellas. Y si alguien quiere reintroducir, ellos pueden, pero nosotros vamos a proteger porque no queremos pedir la cultura de las loros de Paraguay. Gracias por mi chance para un comentario. No, no, sumamente importante. Y solo para que quede bien claro, cuando hablas de cultura es la cultura de los loros, no de la población humana, sino porque si se pierde los loros en una parte del país, se pierde todo lo que es literalmente la cultura, el saber de esa población, de cómo existir Yeah. en ese ambiente. Ese ha sido uno de los problemas principales con el programa de Sinopsites Pixie, porque son todos individuos criados en cautiverio. Ya no hay un saber de cómo buscar alimentos naturales, cómo evitar depredadores, cómo saber qué es un depredador. Entonces, no, hay que evitar la necesidad de llegar a ese extremo de reintroducción, realmente. Yo trabajaba con estas especies con vergüenza en las Filipinas años atrás. Fue un colector más grande del mundo. Colectores como ellos, porque no tenemos pics en el campo. Ujú. Pero ellos quieren reproducir, ellos quieren vender y ahora todo este dinero de las personas ricos que atraparon, extrajeron y las pics están poniendo para reponer. Ujú. Mucho dinero para reponer. Es mejor para no vender, no para sacar. Es mejor para no tocar las aves y no tenemos que hacer la fuerza para reponerlo. Estoy predicando ahora y tal vez, y Rob y Pamela, usted quiere hacer las últimas palabras. Yo pienso que pasamos el tiempo. Si ustedes quieren decir otras cosas, y voy a terminar mi español malo. Y mil gracias, Rob, y a los participantes esta noche. Creo que ya hablé más que suficiente, así que Pamela. Muchísimas gracias a todos por su participación de hoy. Y bueno, va a quedar grabada la presentación. Vamos a compartir en las redes sociales por si quieran compartir con sus amigos, con conocidos y también para volver a repasar la información que fue tan importante esta noche. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión hablando de loros. Vale. Muchas gracias por la invitación. También gracias a Andrea Caballero por prestarme su conexión a internet, porque si no, no hubiera sido posible la presentación. Muy bien, gracias. Buenas Chao, chao. noches.